Sí, el presidente dijo algo así como el mundo decidió que íbamos demasiado lento y lo que nos está diciendo es que tenemos que ir más rápido con el ajuste en realidad, que es cortar el déficit fiscal, ¿no es así? Y en realidad lo que plantea es que el mundo, por diversas razones, algunas de afuera y otras de adentro, le entraron desconfianzas en términos de cuánto compromiso el país tiene en lograr ese equilibrio fiscal que haga que, por un lado, se pueda repagar aquello que nos están financiando y, por otro lado, ir sosteniendo un crecimiento, que es el eje central de todo esto que estamos haciendo, María, ¿no? De buscar. Ahora, el presidente habló del mundo y Sturzenegger fue más específico y dijo el mercado, ¿no? Y si uno piensa también en lo que pasó en estos últimos días, hubo también quienes se beneficiaron de esta situación, ¿no? Gente que en ese salto cambiario tan brusco hizo mucho dinero. Y ahí la pregunta tiene que ver con que incluso, bueno, hay quienes dicen que Ernesto Sanz ayer vuelto a la mesa política a Olivos, una de las cosas que planteó es investigar quiénes estuvieron detrás. Lidita Carrió también habló de una corrida y de buscar a los responsables. ¿Ustedes no creen que haya habido más? Porque el planteo que hacen ustedes es más del orden de teníamos una cuestión estructural y entonces vino al mercado a marcarnos una corrección como algo sin responsabilidades de quienes hayan podido lucrar. No, a ver, la principal responsabilidad de que estemos en déficit y dependamos del endeudamiento externo es de los argentinos. En un contexto, esto lo hemos hablado mucho estos 2 años y medio, cuando vos tenés esa dependencia, tenés las defensas más bajas para que puedan aparecer especuladores o pueden aparecer gente que se aprovecha de esa situación tuya. El tema es. Pero justamente esta idea de decir, bueno, la Argentina tiene esta vulnerabilidad, hay economistas que plantean que como que se fue de un Estado demasiado regulador a un Estado que no regula nada. Y cuando quiero decir no regula nada es no pone ningún tipo de restricción al ingreso y la salida de los capitales, con lo cual cuando pasa algo así los movimientos son muy abruptos. Ustedes le quitaron la obligación, por ejemplo, a las exportadoras de liquidar las divisas dentro del país. Hay un cronograma progresivo de rebajas de retenciones, con lo cual las exportadoras sobre todo prefieren esperar que el dólar suba más y tener menos impuestos, y esto en un marco donde no hay ningún tipo de presencia del Estado que regule un bien escaso para los argentinos como es el dólar. Incluso Melconian dijo, planteó por qué se fueron tantos dólares para el turismo, privilegiando la situación por ahí de los sectores medios y altos, y que no debió haber un dólar barato para todos. Primero que claramente el Banco Central intervino, participó, tiene las herramientas, justamente después de 2 años y medio, hoy tiene reservas, cosa que no tenía, tiene las herramientas en general de política monetaria para poder ir generando la regulación necesaria, con lo cual eso empíricamente no es cierto. Pero los capitales entran y salen, pero los capitales entran y salen cuando quieren y pueden... Déjame que te responda, entendí la pregunta. Bueno. El punto del marco regulatorio, más liberal o menos liberal, es una discusión válida, pero no cambia el diagnóstico de fondo. El diagnóstico de fondo y lo que más queremos plantear es que todas estas discusiones son secundarias ante la necesidad de la Argentina de financiar sus gastos por encima de sus ingresos. Está bien. Nosotros creemos y hemos definido políticas en ese sentido, que es muy importante estimular también la inversión y el desarrollo para crecer al mismo tiempo que estamos generando esa convergencia fiscal. Y de hecho hace 7 trimestres que estamos creciendo y hay muchas situaciones que plantean la contracara por ahí de los argumentos en cada una de esas discusiones que son absolutamente válidas. Pero lo que más nos interesa es que si nosotros nos alejamos o nos escapamos del diagnóstico de fondo, vamos a estar siempre discutiendo lo secundario y no lo central. Claro, pero en el mientras tanto, esta vulnerabilidad, ahora está subiendo el petróleo, que va a ser otro problema. Argentina le liberó el precio del combustible a las petroleras. Entonces, el petróleo estuvo subiendo, subió el combustible muy por arriba de la inflación desde que esto ocurrió. Había quienes decían, no va a subir incluso por debajo de la inflación. Eso no ocurrió, subió por arriba de la inflación. Y ahora hubo que ir a pedirle a las petroleras que por ahí, por favor, esperen 2 meses para hacer los aumentos que querían aplicar ya. Donde uno mira, el Estado se corrió y sacó todo tipo de regulaciones. Y esto... No, pero María, no es cierto. ¿En qué plano? El petróleo vale lo que vale, ¿no? Somos un país importador producto de que se
fue perdiendo nuestra capacidad productiva en petróleo y en gas, ¿no? Somos un país final. Es mentirle a la gente. No, tal cual, pero otra cosa es plantear, me quedé sin ninguna herramienta porque desregulé por completo. Porque digo, esto se enlaza un poco con la discusión de las tarifas también, ¿no? Ustedes dicen, está bien, tuvimos 10 años de tarifas congeladas, es hora de ir quitando subsidios. Después uno puede discutir a qué velocidad quita los subsidios por el impacto que esto tiene sobre el déficit. Pero una de las cosas que se plantea en el Congreso es decir, las empresas, las compañías ganaron muchísimo dinero, se fijó un valor del gas que nadie entiende muy bien por qué es tanto más alto que el de otros países y encima el valor está dolarizado, con lo cual con la devaluación el ajuste de tarifas ahora no va a ser suficiente tampoco. Entonces, pero ahí creo que el que no entiende, el que no quiere entender, María, ha sido súper transparente, ha habido audiencias públicas, ha habido información como nunca sobre la mesa de transparente en términos de cuál es el problema. La Argentina, de vuelta, producto de malas políticas y de mentiras. Fallo de la Corte le dijo a Aranguren que no entiende de dónde saca ese número, que no está claro cómo el fallo de la Corte. No es cierto. O sea, el fallo de la Corte, a nuestro entender, no plantea eso. Que le plantea... Porque de hecho se continuó el trabajo, se hicieron las audiencias públicas que pidió la Corte, se hizo todo el trabajo necesario y la transparencia está ahí. Pero vuelvo al punto, María. Sí. La insinuación de que hay un deseo de mayor ganancia empresaria que el debido, o que hay una vocación de cobrarle más a la gente lo que vale, a nuestro entender no tiene fundamentos. Primero porque sería poco inteligente de nuestra parte, o sería, no es algo que nosotros queremos hacer, como decía el presidente ayer. Si hubiera un camino donde pudiéramos cobrar menos las facturas y las tarifas, seríamos lo más felices del mundo, que uno piensa que es un gran negocio político plantear, sincerar una verdad después de muchos años de mentira. De la misma manera que estamos planteándole a la sociedad, que nosotros estamos aumentando las tarifas en un contexto del gas, por ejemplo, que el 60% de los argentinos tienen gas de red, 40% ni siquiera tiene acceso. O sea, hay una desigualdad enorme y además lo que estamos planteando es que queremos mejorar, y estamos haciendo los gasoductos para llegar a más gente, llegar con las conexiones domiciliarias, porque hoy si no lo que pasa es que alguien que consume de una manera aprovechando el bajo costo, está siendo subsidiado por los sectores más pobres que no tienen acceso al gas, a través de sus impuestos y a través de la deuda que tenemos que sacar. Parece un razonamiento un poco complejo, pero no hay otra vuelta a esto. O sea, es como reconciliarnos con la realidad, que la realidad es dura a veces, después de tantos años de mentiras, sí, pero nos parece que es la mejor manera de crecer, ¿no? De poder lograr resolver estos problemas juntos. Acá estamos con Dani Steingart también, estamos charlando con Marcos Peña, el jefe de gabinete. ¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. Una consulta. En 2017 bajó la pobreza. Con los números que hay este año, que muestran una inflación que se aceleró fuerte y que el poder adquisitivo ha caído en los primeros meses del año, de acuerdo a estadísticas oficiales, y que probablemente se consolide esa caída del poder adquisitivo, al menos en los próximos meses, ¿es probable que la pobreza vuelva a subir? ¿Comparte este diagnóstico? Me parece un poco prematuro todavía, porque estamos todavía estabilizando el proceso y todavía falta mucho. Nosotros seguimos teniendo una mirada de que este año vamos a crecer, que tenemos muchos mecanismos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la movilidad, lo que es jubilatorio y social, y lo que es la cláusula de revisión en los convenios paritarios, para que no sea un año de caída del salario real, ni que sea un año de recesión. Vamos a trabajar para eso, estamos claramente a tiempo para eso y creemos que es posible. Cayó 4% igual el salario real desde septiembre hasta para acá, digamos, o sea que... No tengo la cifra esa, la misma cifra que eso, no, la verdad que no, pero a ver, igual, en cualquier caso, nuestro compromiso es de seguir trabajando para bajar la inflación, para seguir bajando la pobreza y para que te des la tranquilidad de eso. O sea, el presidente pidió ser evaluado al final de su mandato por lo que pase con esa cifra. O sea, no hay mayor prioridad para nosotros que esa cuestión del combate a la pobreza. Ahora, ¿cómo cambia el escenario con la llegada del Fondo Monetario, no? Porque ustedes dicen, bueno, el diagnóstico es nuestro, dijo el presidente, ¿no? Tenemos un problema de déficit, tenemos que achicarlo más rápido de lo que nos habíamos planteado antes, y vamos a resolver nosotros cómo hacemos ese déficit, ese recorte del déficit no lo va a disponer el fondo. ¿Cuáles son los lugares que ustedes identifican, o las medidas que ustedes identifican que se pueden tomar para bajar el déficit?
Lo primero es que creo que es una experiencia novedosa en nuestra historia, porque nosotros no fuimos al fondo a echarle culpas, a buscar un socio, digamos, de decirle es el malo de la película, que viene a imponernos políticas. Las políticas que venimos llevando adelante, que son apoyadas hoy por la gran mayoría de los países del mundo, son las políticas posibles y las deseables para crecer y para salir adelante, y eso el fondo ha sido muy claro en eso. Y el fondo básicamente es un acreedor más con una ventaja que tiene una institucionalidad que nos puede dar un marco de previsibilidad mayor que la volatilidad que a veces puede tener ir al mercado privado. Está bien, pero el fondo pone condiciones, por eso no nos dieron el crédito flexible que no tiene condiciones, nos dieron un stand-by o van a darnos eventualmente un stand-by. Todo acreedor te pone condiciones, María, centralmente la condición de tener la credibilidad que le vas a pagar, es natural, ¿no? No, está bien, pero el fondo... plata hace eso. No, pero el fondo fija metas, revisa cada 3 meses, acuerda un programa... Sí, por supuesto. En este caso, pero creo que eso es una buena noticia en términos de la previsibilidad. La discusión de los mercados, la volatilidad que estamos buscando reducir con esta ida preventiva al fondo para evitar una gran crisis, justamente tiene que ver con reducir esa volatilidad, con que no sea una cuestión subjetiva, que yo te diga, mirá, en Wall Street están un poco nerviosos, creen que hay que hacer tal cosa. No, acá firmamos y negociamos un acuerdo que nos permita tener un camino que nosotros proponemos y que ellos acepten del sendero fiscal y del camino para lograr ese camino. Y creo que las declaraciones de hoy del fondo han sido muy importantes en ese sentido, porque consolida lo que veníamos diciendo, que estamos en una etapa nueva, distinta del fondo de otros momentos de la historia argentina, como también estamos en una etapa distinta en cuanto a la actitud de un gobierno frente al Fondo Monetario y frente a esa conversación. En ese plano, creo que lo primero que te decía antes es ese acuerdo por el desarrollo que tenemos que tener en la Argentina, y la continuación del planteo de los consensos básicos que Mauricio planteó el 30 de octubre del 2017 en el CCK, que hablaba de este tema del equilibrio fiscal y que se avanzó muchísimo en el interín en eso. Es primero saber que tenemos, bueno, esta es la plata que vamos a tener el año que viene, esta es la restricción, ¿no?, que tenemos. Todo el resto nos sentamos en la discusión y vemos cuáles son los criterios, las cosas que no podemos tocar, y de las cosas que podemos tocar, cómo se puede consensuar entre las distintas partes. ¿Y qué es lo que no se puede tocar? Tanto los gobernadores como el Congreso. ¿Qué es lo que no se puede tocar? Me parece que centralmente hay un eje central que tiene que ver con la protección social, ¿no? Es esto que hablamos antes, el camino hacia el equilibrio fiscal tiene que ir, en nuestro sentido, con crecimiento y desarrollo y al mismo tiempo con protección de los sectores más vulnerables. Por eso, 76%, más o menos 3 de cada 4 pesos hoy del presupuesto nacional van a los sectores más vulnerables y creemos que tiene que seguir siendo así. Lo que no quita que tengamos que discutir responsabilidades, qué hace la nación, qué hacen las provincias, qué hacen los municipios, cómo a partir de todo el avance que se ha hecho en federalismo fiscal, que permite que el año que viene todas las provincias van a estar prácticamente en superávit, cómo volvemos a un esquema más ordenado donde el Estado federal hace lo que dice la Constitución, el Estado provincial... Está bien, pero cuando uno los escuchaba, los economistas, digamos, más pro recorte, y uno hablaba con funcionarios del Gobierno Nacional, el argumento siempre es muy difícil recortar cuando está el 76% del presupuesto nacional comprometido en, cuando ustedes llaman gastos sociales, asignación universal por hijo, las jubilaciones, ¿no?, los salarios que paga el Estado, etcétera. Entonces, si ese 76% ya está comprometido, ¿cómo ajustan? Bueno, justamente, María, el punto central es que esa conversación se dé con todos los actores en la mesa, no darlo de una forma fragmentada. Pero el primer punto que nos conformamos para ordenar la conversación es tener claro que esto no es una opción por maldad, por vocación de ser ajustadores, sino que tenemos X cantidad de plata para el año que viene para el presupuesto nacional. Que después de muchos años tenemos un presupuesto nacional, cosa que es un avance enorme, y que nos ha permitido ese consenso lograr bajar 4 puntos del PBI en materia de gasto público y 2 puntos más de baja de impuestos en estos 2 años y medio, y que creemos que hay muchas maneras de poder plantear, de vuelta, a partir de las responsabilidades de cada uno, a partir de la eficiencia y la mejora, de la transparencia de las políticas que vamos llevando adelante, a partir de definición de prioridades, a partir de la discusión de también quién tiene privilegios o quién no tiene privilegios. Bueno, esa discusión es lo más sano para el país, lo más revolucionario para nuestro país, es que entendamos esa discusión, entendiendo que al final del día, y esto creo que es el tema más importante, además,
el lograr un acuerdo con el fondo e ir logrando el equilibrio fiscal, a los que más beneficia son a los sectores más vulnerables. Depende cómo se logre ese acuerdo, porque si uno mira el ajuste que en su momento tuvo Grecia con el fondo, lo que pasó aquí en el 2001, no. El resultado del acuerdo con el fondo fue... El ajuste más fuerte fue en el 2002. En el 2002, ¿no? sí. En el 2002, sí, hubo una mega devaluación y se ajustó a partir de eso. Está bien, pero porque venía el fondo con la receta del recorte del 13% de los... El recorte fue muchísimo más grande. Terminó siendo mucho más grande con la devaluación, sí. Pero, sí, pero al final, y muchos en los pasillos te lo dicen, bueno, dejá de evaluar muchísimo y con eso es el ajuste, como lo hicimos tantas veces, ¿no? Digo, no, pero eso es justamente lo que genera más pobreza. O sea, acá la discusión es, por eso decimos que para nosotros es importante el eje de crecer, porque si nosotros estamos creciendo, la discusión tiene que ver con el gasto público, no con el ajuste del bolsillo de los argentinos. Y en algunos casos, la mayoría de los casos, no vive de ese presupuesto público. ¿Y tiene costo político haber ir al fondo? Parece que el punto central pasa por la realidad. No, está bien, pero está bien, eso lo entiendo, pero tiene... No, está bien. Es de corto plazo evaluarlo ahora. ¿Cómo? Nosotros, es de corto plazo nuestro entender la discusión, evaluarlo ahora, porque obviamente tiene un valor simbólico negativo, porque genera la sensación de que estamos en crisis, porque el fondo siempre parecería que nos impuso ajustes que nosotros no queríamos hacer. Nosotros creemos que el camino esta vez es distinto, porque tenemos una economía en crecimiento, porque lo que... Uno ve las encuestas de lo que está pasando, la imagen del presidente es la más baja desde que empezó su mandato, creció mucho el pesimismo, que era algo que ustedes trabajaban mucho y muy bien, que tenía que ver con generar mucha expectativa de futuro. Hoy hay 2 pesimistas por cada optimista, ayer nos daba unos números Aurelio, pero más o menos coinciden, y ustedes tienen sus propios números, más o menos en la misma línea, digamos. Hay mayor pesimismo y una caída en la imagen del presidente. Bueno, pero no creo que sea unicausal eso, creo que hay muchos motivos que pueden explicarse en un momento que, como hemos dicho, entendemos y comprendemos la angustia y el miedo que generó esta movida de estas últimas semanas, esta crisis cambiaria.